joven se nos olvidó de... Ahí está, ¿estoy grabando ahora? Sí. Porque les quiero decir, con esta reunión de hoy empezamos un ciclo que va a ser las 4 vías de una espiritualidad saludable según Matthew Fox. Así que va a estar bueno que esté grabado. Entonces les decía, no tanto un approach intelectual, sino la vivencia del encuentro. Que eso es un cambio de paradigma. Yo puedo ver las cosas que me pasan como debidas al azar, sin ningún significado, o puedo verlas como Dios hablándome. Bueno, entonces, teología holística, decimos, holístico viene de holos, de totalidad, entonces es ver a Dios por todas partes. Todo muy lindo, como puse hoy, está muy bien, qué lindo ver a Dios, encontrarse con Dios, sentir a Dios por todas partes, pero este año tengo más ganas de pasar a la acción. O sea, hemos visto mucha teoría en años pasados, pero ir más a la pregunta, bueno, todo esto, ¿cómo lo llevo a la práctica en la vida cotidiana? ¿Qué hago? ¿No? Tratar de acceder a una mística de la vida diaria, de la vida cotidiana. ¿Y a qué llamamos vida mística? A vivir en conciencia de la presencia divina la mayor cantidad del tiempo posible. O sea, eso es, digamos, la vida de un místico. Un místico es eso, es alguien que trata de percibir lo divino en forma consciente las 24 horas del día, en todas sus actividades, no solo en las rituales o grandilocuentes, sino en todas. Esa es la idea de lo holístico, ¿no? Que Dios está en todas partes, no solo en las iglesias, en los templos, en las mezquitas, sino también en los insectos. Justamente ahora estuve en un balneario que hubo una invasión de mosquitos, y sí, y los mosquitos también son expresión de lo divino. ¿De qué van a ser, Señor? ¿De qué expresión de qué? Bueno, o sea, en todo, y también en todo lo que llamamos capaz feo, malo, bueno, la teología holística afirma que todo proviene de una misma fuente, no creemos que haya 2 principios. Hay religiones que hablan de 2 principios, ¿no? Dios, lo bueno, Satanás o el diablo, lo malo. Esto trae muchos problemas teóricos que ni lo vamos a trabajar acá, pero bueno, acá es, nos guste o no nos guste, todo proviene de una sola fuente. Es un no dualismo, un monismo. Nosotros... perdón. Se ve que Bernie, pobre, entra y sale. Nosotros no somos los primeros, ¿no?, en que se nos ocurre esto. Ha habido muchos intentos en el pasado y en el presente de distintas culturas y distintas religiones para esto de querer vivir en conciencia de la presencia de lo divino. Bueno, esto es lo que nos transforma en personas espirituales, ¿no? Lo que se llama espirituales, entre comillas. ¿Qué es una persona espiritual? Es alguien que percibe detrás, entre comillas, de las cosas que hay otra cosa, que no es una cosa y que las produce y que se manifiesta a través de ellas. Bueno, lo que pasa es que las circunstancias de la vida cotidiana muchas veces nos hacen olvidar esto. Nos distraemos con los medios, con los dispositivos, con las tareas de la vida cotidiana, y yo estoy segura que a ustedes les pasa también, que cuando les pasa esto, sienten como un gustito feo, ¿no? Como que perdí el tiempo, me contaminé, vibré medio mal, ¿no? Bueno, eso es lo que
nos reúne aquí, eso es lo que Buda nos llamaría despiertos en vez de dormidos, pero bueno, a veces no tenemos muy claro cómo transformar o traducir esta vivencia de lo divino en acción, en vida cotidiana. Hay muchos intentos en el pasado de hacer eso. Por ejemplo, las comunidades budistas, las sangha, voy a escribir acá, las sangha budistas fueron los primeros monasterios, antes aún que los monasterios cristianos. ¿Y qué es una sangha, o en el caso del cristianismo, un monasterio? Es un grupo de personas que se aparta de la sociedad común y pone sus propias reglas de convivencia. Incluso en las comunidades cristianas, cada comunidad tiene su regla, o sea que es cómo va a vivir. Los dominicos tienen su regla, los franciscanos tienen su regla, los jesuitas, los carmelitas, en fin, hay muchos grupos, pero son intentos de vivir una vida mística, pero como les han experimentado que en lo que se llama el mundo laico o el mundo secular, les escribo la palabra secular, secular viene de siglo, se suele denominar así el mundo común, digamos, por contraposición al mundo de una comunidad religiosa. Sintieron que ahí no podían vivir una vida mística, es decir, una vida siempre conscientes de lo divino, y se apartan, ¿no? Y tienen sus reglas de vida, bueno, el celibato, la pobreza, la obediencia, en fin, cada uno tiene su regla. Tenemos otros que también han huido de la sociedad para hacer una vida mística en forma individual. Por ejemplo, los yogis de la India no eran, en la India no había institutos de yoga donde la gente iba a hacer yoga 3 veces por semana. No, ser un yogi implicaba todo un cambio de vida, ¿no? Irse capaz al Himalaya o al bosque y cerrar mi micrófono de Juli. Ah, bueno. Y intentaban esta vida en cercanía de lo divino en forma individual. Lo mismo lo que se llamó los padres y madres del desierto en el cristianismo. En el siglo IV después de Cristo, cuando el emperador Constantino se convierte al cristianismo y llega la paz, o sea, hasta ese momento a los primeros cristianos se los perseguía. De repente Constantino se convierte y bueno, ya no los persigue más, llega lo que se llama la paz, y muchos se van al desierto. O sea, siempre lo mismo, intentando llevar una vida mística en forma individual. En el judaísmo, por ejemplo, no hay una cosa así de aislamiento, hay más un intento de poder llevar una vida mística dentro de la sociedad, pero hay un conjunto de reglas, 613 preceptos o reglas, que en hebreo se llaman mitzvot, referidas a todos los aspectos de la vida, la alimentación, la higiene, el sexo, todo tiene sus reglas. Y si bien están en una sociedad, en cierta forma están un poco apartados por todos esos... es como si fuera un monasterio adentro de la sociedad, ¿no? Porque comen distinto,
no sé, el sábado lo viven distinto, en fin, hay un montón de regulaciones que para ellos garantizan el poder vivir en cercanía de lo divino, pero también produce una distinción del resto de la sociedad, hasta la forma de vestirse también. En el Islam también tenemos reglas que son más democráticas, digamos, pero se exigen de todos, ¿no? Reglas, ¿cómo sería para vivir la cercanía con Dios? Bueno, vieron que los musulmanes, ¿qué dice acá? Un monasterio cada uno en su casa. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo un monasterio cada uno en su casa? No, yo te dije que cuando hablabas de que estaban las 615 reglas, pero estaban inmersos en la sociedad, es como que cada uno en su hogar, las familias mantenían eso como un monasterio, cada uno en su casa. Tal cual. Y los esenios, que justo es ellos estaban en comunidades aparte de las ciudades. Sí, muy bueno, muy buena la referencia. Yo los olvidé a los esenios, exactamente lo mismo. Era como un monasterio también. Se dice que eran, claro, como un monasterio judío, porque también tenían sus reglas y esa vivencia de no poder hacerlo en la sociedad común. En el Islam tenemos algo más factible en la sociedad común. Ustedes saben que ellos rezan 5 veces por día, así que estén donde estén, sacan la alfombrita mirando a la Meca y hacen sus oraciones. También el precepto de ir, por ejemplo, una vez en la vida, por lo menos, a la Meca, el precepto de ayunar en Ramadán. Bien, traje todos estos ejemplos para, bueno, ubicarnos un poquito, que no somos los primeros que queremos hacer este intento de llevar una vida mística. Pero creo que si ustedes están acá, sentirán igual que yo, que necesitamos algo más adaptado al siglo XXI, ¿no? En general estamos todos en esta sociedad, y creo que estarán de acuerdo conmigo que cada vez más, cada vez en nuestra sociedad occidental hay más sufrimiento, más violencia, más adicciones, más depresión, más angustia, menos felicidad. Bueno, yo pienso y creo y siento que aunque parezca utópico, la solución última es el contacto con lo divino. Pero bueno, ¿cómo podemos llevarlo a cabo en esta sociedad? Bueno, yo, como ustedes saben, hice un doctorado en Estados Unidos con Matthew Fox. Matthew Fox es un ex fraile dominico, actualmente tiene 81 años, y escribió muchísimos libros. Uno de ellos, que escribió ya todavía en el 90, en la década del 90, se llama Bendición Original. O sea, en vez de pecado original, ¿no?, como dice la teología católica, él habla de bendición original. Y ahí expone lo que serían para él las 4 vías de una espiritualidad, de una vida mística saludable para el siglo XXI. Para irnos ubicando, yo en la reunión pasada les explicaba, porque él, claro, está en un marco cristiano, católico.
estas 4 vías que él propone, tenemos que contraponerlas a lo que son las 3 vías tradicionales de la teología católica para acercarse a lo divino, que son la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Digamos, esto es el camino tradicional propuesto para unirse con lo divino, para contactar con lo divino, ¿no? Es un camino individual, eso es lo primero que podemos señalar. Es un camino individual de la persona, introspectivo. Como el yogi o como los padres y madres del desierto. Bueno, como ¿alguien conoce estas 3 vías? ¿Las escuchó nombrar? Liliana, vos que fuiste catequista, ¿no? Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Disculpen que entré más tarde. Está bien. Liliana, vos no sé si te resuenan, ¿te acordás? Sí, sí, me resuena. Es la vía, es todo un camino y un proceso de autoconocimiento, hoy le diríamos, ¿no es cierto? De autoconocimiento, de toda la vida esta de purificación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos los días? El famoso examen de conciencia, como se decía cuando éramos chicos. Luego, hoy, ¿qué podemos decir? Es una autoobservación de mi diario vivir. Y luego, a partir de eso, llega lo que es la asistencia divina para ir caminando hacia la iluminación. Y por último, lo que sería la contemplación, el gran encuentro, el éxtasis. Está bien. Bueno, esa es más o menos la descripción de las 3 vías, que son graduales, ¿no? Vamos empezando con la purgativa. Bueno, suena feo la purgativa, pero es eso, es de limpieza. Purificación. Purificación de las cosas consideradas negativas. Iluminativa, más ya lo intelectual, digamos, una aproximación. La activación y talentos de cada uno, ¿no? ¿Cómo? La parte de iluminativa es la activación de Ajá. los dones y talentos pidiendo la asistencia divina. Está bien. Y bueno, y finalmente la unitiva, que es la aspiración de todo místico. Se corta. ¿Cómo? No, se corta a veces la señal. Sí. Bueno, les decía que la unitiva finalmente es la aspiración de todo místico, que es la unión con lo divino. La palabra yoga también quiere decir unión con la fuente última. Bueno. Perdón, los 3 pasos. La última es ¿cómo es? Purgativa, unitiva, no, ¿cómo es? Ahí me perdí un poco, hubo ruido acá. Espera, las 3 vías, digamos, del cristianismo tradicional, del catolicismo tradicional, para llegar a la unión con lo divino, se llaman purgativa, iluminativa y unitiva. Se las menciono porque son muy conocidas, muy clásicas, digamos, del camino tradicional. Purgativa es una purificación, una limpieza de las cosas consideradas malas. Egoísmo, arrogancia, no sé, lujuria, gula, en fin, todo, digamos, injusticia, cólera. Iluminativa, como decía Liliana, es ir ejerciendo los dones
los talentos que Dios te ha dado, ¿no? También como un approach intelectual o cognoscitivo a lo divino, bueno, y también a las propias, los propios talentos. Y finalmente, bueno, la unitiva sería la culminación, como dijo Liliana, el éxtasis, la unión con lo divino, y les decía que esa es la meta de todos los misticismos, ¿no? Incluso la palabra yoga quiere decir eso, unión. Bueno, tomando esto como referencia, vamos entonces a ver la propuesta de Matthew Fox. Bueno, Matthew Fox propone 4 vías, entonces. Las 4 vías que según él debería tener toda espiritualidad saludable. Por ejemplo, él critica las espiritualidades o las místicas que son individuales, del individuo solo, ¿no? Pero bueno, vamos a verlas. Las 4 son: la primera, la vía positiva; segundo, la negativa; tercero, la creativa; y cuarto, la transformativa. Bueno, vamos a ir viéndolas despacito en sucesivas reuniones y la vamos a ir trabajando. Al principio no se va a ver bien enseguida la aplicación práctica, pero después ya lo vamos a ir viendo. Entonces, hoy vamos a empezar a ver la vía positiva. Bueno, Matthew Fox quería ser un revolucionario del catolicismo. Él se veía como que iba a ser como una especie de Lutero, no sé, que iba a reformar la Iglesia Católica, pero bueno, no se lo permitieron. Pero tiene conceptos muy revolucionarios. Por ejemplo, vamos entonces a centrarnos en la vía positiva, porque realmente propone un cambio de actitud muy atractivo, que creo que nos puede ser útil. La vía positiva parte del hecho de un optimismo radical. ¿Por qué? Él critica el concepto católico de pecado original. En primer lugar dice que esta lectura no, y eso tiene razón, no aparece en el Antiguo Testamento, en el relato del Génesis, del mito de Adán y Eva. Efectivamente, nunca aparece el concepto de pecado original. El concepto de pecado original no tiene que ver con la teología judía, y menos relacionado con el sexo. El sexo en el judaísmo es visto como una bendición. Pero además el relato de Adán y Eva, si ustedes lo leen, no tiene nada que ver con el sexo. El tema es la desobediencia. O sea, Adán y Eva desobedecen el mandato divino. Pero bueno, no existe el concepto de pecado original, y menos que sea transmisible, ¿no? Bueno. Entonces, Matthew razona así, dice, aunque quisiéramos considerar eso como un pecado original, eso existe solo desde que el ser humano es humano. Que cuánto, bueno, las teorías varían, pero pongámosle que hayan sido 100.000 años, que el humano empieza a tener características humanas, ¿no? Pero en cambio, dice, el universo, que tiene 13.500 millones de años, es una bendición, es un regalo de Dios, y es mucho más original, o sea, está mucho más al origen que el ser humano. El ser humano es una adquisición muy reciente del universo.
ni siquiera sabemos en el resto del universo, hablamos del planeta Tierra, ¿no? Entonces dice que aunque hubiera un pecado, igual la bendición es mucho más original. Y se centra en el análisis, hay varios temas en esto de la vía positiva. El primer tema que él trata es el tema de la palabra. En hebreo la palabra se dice davan. Davan. Y es una palabra creativa. Fíjense en la Biblia cómo crea Dios, hablando. Dios dice, ¿no? Haya luz y hubo luz. Dios dice, haya tal cosa y aparece. Él por eso lo relaciona también con la palabra bendición, porque bendecir es bien decir, ¿no? También tiene que ver con la palabra. En griego, ¿cómo se dice en griego palabra? A ver. Alguna vez lo hemos visto acá. A ver, Rubén. No. Logos, muy bien. Bien, Liliana. Logos. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, también dice, en el principio, la palabra, o sea, el logos, porque está en griego, estaba con Dios y el logos era Dios. E inmediatamente se acuerdan que hemos tenido un taller acá, lo relaciona con la sabiduría. La sabiduría dice, yo en un principio estaba con Dios, y era Dios y estaba a su derecha, no me acuerdo bien cómo dice. Entonces, la idea es este cambio de paradigma, me gustaría transmitirles, que propone Matthew. Él dice que la palabra de Dios, Dios cuando habla, crea el universo. Y entonces, esto que vemos son billones y billones de palabras de Dios. O sea, y nosotros también somos una palabra de Dios, ¿no? Entonces, fíjense que es un concepto mucho más motivador, ¿no? Que decir, bueno, soy un pecador y qué sé yo qué. No, soy una palabra de Dios. Una palabra de Dios hecha carne. Y él dice también, el poder creativo de Dabar, de la palabra de Dios, no puede ser detenido, fluye continuamente, sigue fluyendo, o sea, Dios sigue hablando. Él dice que la naturaleza es un libro de Dios, es el primer lugar de revelación de lo divino. Entonces, la naturaleza no es mala, la naturaleza es buena. Y además la creación fluye incesante. Y dice, la naturaleza es la escritura primigenia de Dios. Esto me hace acordar, no sé si saben ustedes que Galileo Galilei también dijo una vez, la naturaleza es el libro de Dios escrito en caracteres matemáticos. Ahora, despacito, yo los quiero ir llevando a que se vayan dando cuenta cómo puede cambiar mi actitud de vida si yo me siento que soy una palabra de Dios y que todo lo que viene a mi encuentro es Dios hablando. Él dice, Dios habla a través de la naturaleza constantemente, pero ¿estamos escuchando? En un instante pensé, si yo le dijera esto a cualquier persona, lo primero que me contestan, a ver, ¿qué me contestaría la gente hoy si yo le dijera, si cada uno de ustedes les dijera, todo lo que pasa es Dios hablando? ¿Qué les parece que le dirían?
La mayoría de las personas hoy día dirían que es el Dios que ellos consideran el Dios de este mundo, o Satanás. Dirían, ese es el que está hablando, porque mira cuántas cosas malas pasan. Claro, por Eso es ejemplo, lo que por diría la mayoría de la gente, porque se van a enfocar solamente en lo que supuestamente es el caos. claro, y seguro que mencionarían qué cosa. De lo único que habla todo el mundo ahora. Coronita. Claro, y el COVID es también la palabra de Dios. Y sí, nos guste o no nos guste. Lo que pasa es que quizás no es tan malo como lo pintan, ¿no? Bueno, en fin, hay mucho para hablar ahí también. Sí, es otro tema es un tema muy largo. Sí, sí, sí. Por eso es importante que nos mantengamos firmes en este paradigma si es que nos parece verdadero o adecuado, ¿no? Eh, es muy importante para nuestra salud mental, incluso. Entonces, Dios nos habla a través de la naturaleza, dice Matthew, pero estamos escuchando. Y él dice otra cosa muy, muy revolucionaria. Él dice que detrás de Dabar, o sea, por el hecho mismo de que Dios habla y crea el universo, se puede decir que hay un deseo de Dios, porque si no, no lo haría. Y él dice que hay un deseo relacional, o sea, de relación, que lo que hay atrás, el motivo de la creación del universo, es el deseo de Dios. Estamos hablando siempre con palabras inadecuadas, pero bueno, antropomórficas, pero como dijimos, no se debería hablar de Dios, pero hablamos igual. Hay un deseo de relación, y en particular con nosotros, y con los seres humanos, bueno, en este nivel, en esta tierra, ¿no? Entonces, el primer tema de lo que Matthew llama la vía positiva es el cambio de paradigma de un mundo que es un castigo, de un Dios que nos juzga y que nos condena por algo que no hicimos. Es ver el universo como una bendición, como una como un fluir constante de encarnación de la palabra. Es decir, la encarnación de la palabra no sería solamente en una persona, Jesús, sino en todos nosotros, y esto lo hemos visto también con el concepto del Cristo cósmico. ¿Se acuerdan? Que todo el cosmos es Jesús, es Cristo encarnándose. Y esto, bueno, nos provoca una actitud mucho más positiva, ¿no? Bueno, yo pararía un poco acá, porque es mucha información, y hay todavía como 11 temas más de la vía positiva. La vía positiva, al darnos cuenta de esto, se va a traducir en actos concretos. A ver, ¿qué les parece? Alguien que de repente se da cuenta de que la creación, de que el universo, la creación, es el intento de un ser por comunicarse con nosotros, y que fluye constantemente, y que está llena de belleza y de creatividad. Porque otra de las cosas que él dice, mirando el universo, esto se me pasó, mirando el universo, ¿qué? A ver, vamos a hacerlo esto entre todos, para que, a ver, se ejerciten ustedes también. Si yo miro el universo, ¿qué conclusiones puedo sacar acerca de, vamos a decirlo mal, de la personalidad de Dios? O sea, no sé si se entiende la pregunta. ¿Cómo será un Dios que hace todo esto? ¿Qué les parece? A ver. No sé si me explico. Como dijo, perdón, Liliana, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces, nosotros tenemos acá el universo que es el fruto de Dios. Entonces, ¿cómo es ese Dios? Sí, Liliana.
todopoderoso, magnificente, omnisciente, ¿Cómo? todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y bueno, y seguimos. Julia, ¿querías decir algo? No. ¿Qué más? A ver, ¿qué otras? Si yo miro el universo, ¿qué, el que lo hizo y lo está haciendo? Creador. Creador. Un creador, un padre de todos, un padre, madre de toda la creación. Sí. Ángel, ¿dónde se me perdió? Ángel, sí. Bueno, a ver si entendí la pregunta respecto de qué Dios, de cómo lo clasificamos, o a Dios o algo así. Bueno, yo tengo que contar que, si bien no soy un experto, soy alguien que transita esoterismo desde hace rato, y me considero un Advaita, bueno, varias líneas, ¿no? Budismo, muchas cosas, pero me considero un Advaita, y desde ahí diríamos que todo es Dios, no hay otra cosa que no sea Dios, y ahí vamos a la palabra Saidad y la palabra ilosoísmo. No soy un experto ni conferenciante ni nada. ¿Qué palabra dijiste? Ilosoísmo. Bueno, explícalo, dale. Bueno, ilosoísmo se referiría a que, bueno, por lo que recuerdo, ¿no? Que todas las vidas son una sola vida y están entrelazadas entre sí. Yo meto ahora la palabra sincronicidad, y por pura imaginación digo, y a falta de mejor imaginación, que todo el universo es como un gran engranaje, y que todo se va desenvolviendo de manera unitiva de acuerdo a lo que estimo que es esta gran vida, que se la denomina Dios, y de tantos otros nombres personales, ¿no? Jehová, Brahman, no sé, Vishnu, mil nombres, y Cristo, yo qué sé. Y bueno, a mí me encanta eso, y es algo en lo que discurro bastante. Es más, tengo un grupito WhatsApp de Vedanta Advaita, pero porque tengo gusto por eso. Realmente hay otros que lo integraron y están más en tema que yo. Creo que sí, habré leído algún librito, pero me falta mucho. Y sí, y lo que decís respecto de que Dios nos habla a cada uno, la vida, sí, digamos que tomo todas las cosas que ocurren o que me ocurren como aprendizaje. Ojo, no son cosas mías, son cosas de mis fuentes que me lo presentan así, y yo lo asumo, porque sí, coincido con eso. De niño en algún momento fui testigo de Jehová, que somos libres, libre albedrío, pero no asumo tanta libertad. Sé de astrología, hay un cierto determinismo, pero dentro de un gran engranaje, pero sigue siendo un misterio. Como vos decís, y dice el Tao, cualquier cosa que se diga o escriba respecto de aquello, o de Tao en este caso, que sería un eufemismo de Dios, no es, porque no alcanza, porque acá estaríamos en lo que una denominación esotérica es física, emoción y mente, o karma manas, y hasta ahí se llega, y bueno, hay que llegar a mente superior y a Buddhi, a los niveles intuitivos altos, el de los arquetipos y más allá, que algunos supuestamente llegan y luego vuelcan su iluminación en escritos de mucha literatura sagrada. No obstante, bueno, es como que hay que creerlo. Para mí, pero yo no soy de creerlo, tengo como hipótesis,
no obstante, siempre me atrajo todo esto, así que, y conocí gente superior. Bueno, Sai Baba y otros maestros, y de manera cercana, maestros similares a Sai Baba, y Sai Baba decía, yo soy Dios, pero todo es Dios. Bueno, Y eso como simplificación, en realidad sería como que todo es seidad, todo es esencia divina. Eh, Todo sí, lo es. Y los griegos dirían el ser, aquello. sí, sí, Michael Igual no dice, tengo tanto buen discurso como vos, Ana, ¿eh? es Puedo tirar experta. algunas cosas eh, así, mira, pero vos sos la que está preparada. no, pero mira, acá en teología holística eh, privilegiamos la experiencia, el experienciar, es decir, lo importante es lo que yo experimento, no lo que me cuentan terceros. Entonces, por eso es muy válido y al final es lo único válido en espiritualidad, lo que te va a servir, lo que vos, de todo lo que viste, bueno, lo sentís, lo experimentás. Este, bueno, así que no, no. Y el discurso, bueno, no sé, en el caso de Dios, no sé si importa mucho el discurso. Yo trato, a veces hablo demasiado en difícil, ¿no? A mí me pasa al revés, no, no, me cuesta a veces hablar en fácil, por eso acudo a los poetas como Rumi, Hafiz, que la verdad, o Jesús, que eran maestros en eso, ¿no? Eso, con palabras sencillas. Este, bueno, perfecto, sí, acá coincidimos, creo, mucho con lo que vos decís. Advaita en el sentido de un monismo, no, no hay varios principios, la realidad es una, y si lo Es vemos, el no dos, es el no dos, el el monismo nodo, refiere claro, a uno. no, Si hay uno, habla de una secuencia, 2, 3, 4. Es el no dos. claro, Perdón. O sea, a partimos, ver si lo entendí bien, no sé. sí, sí, partimos de una aparente dualidad para negarla. Eh, Parecen dos, pero es uno, esa creo que es la idea de decir Advaita en vez de decir Eka, que Eka es uno en sánscrito, ¿no? Este, bueno, ¿alguien quiere agregar algo respecto a, eh, por sus frutos lo conoceréis? O sea, si el universo es así, entonces Dios, ¿cómo? ¿Qué puedo decir de Dios? Por acá dijeron es uno, otros dijeron es creador, es omnipotente. No quise, vos sabés que al escuchar hablar a Ángel, Perdón, Dios es Dios es, y no sabemos plenamente qué. claro, pero yo creo que Dios, que la realidad son como las dos caras inseparables de una misma moneda. Una es la parte puro ser, digamos, uno, abstracto, sin propiedades, pero el otro, que es todo esto, no es que sea otra cosa, es el misterio de la unidad mezclada con la multiplicidad, que nuestra razón no lo puede entender, pero lo vemos todo el tiempo, hasta lo vivimos, porque nosotros nos sentimos uno y sin embargo pasamos por estados diferentes, lo vivimos en nosotros mismos, la mezcla de unidad y multiplicidad. Inmanente y trascendente, ¿no? Claro que están unidos. Perdón, Nancy, ¿vos querías decir algo? No, me pareció que... No, yo no levanté. Bueno, quería leer algo, pero sí quería escuchar si alguien más tenía alguna opinión. Sí, Pero el otro día estuve escuchando a un historiador mexicano que a veces escucho sí, y dijo como una definición de Dios y la verdad es que me gustó porque sentí que lo pude entender un poco mejor. Decía, bueno, aquí está lo que escribí, están mis apuntes así medio rápido porque no, a tranquila, veces nada más agarro cualquier cuaderno. no, Bueno, él lo explicó así, dijo, Dios no es parte del mundo, el mundo está hecho de materia y Dios no es materia. En el mundo transcurre el tiempo y Dios es eterno. El tiempo no transcurre en él. Dios es la dimensión de la eternidad. El mundo hecho de materia hay espacio y eso hace que sea limitado.
Todo lo que está hecho de materia lo hace limitado. Dios es ilimitado. Luego dijo, la mente humana no puede captar ni entender a Dios. Es la conciencia eterna la que entiende y tiene la certeza de un Dios y se sabe uno con el todo eterno. Bien, yo no estaría tan de acuerdo con separar tan tajantemente Dios de no Dios, porque eso que él dice que no es Dios, es también Dios, manifestándose en forma como si fuera limitado. Él está jugando a mostrarse como limitado, una cosa así. Y vuelvo a insistir, tenemos un as en la manga que no lo usamos, que es cierto, no podemos conocer a Dios, pero podemos dialogar con Él. Una vez que nos damos cuenta que lo que nos pasa es Dios hablando, nosotros podemos contestarle, aunque no podemos definir a Dios, pero sí podemos danzar con Él. Por ejemplo, Él nos manda el COVID, entonces yo tengo que decir, bueno, ¿qué me quiere decir con esto? ¿Viste? No es un azar, es Dios hablándome y diciéndome algo. Bueno, a ver, ¿qué me quiere decir? ¿Y qué paso de danza tengo que danzar con esta situación, ¿no? En realidad, cuando el tema del encuentro también nos sucede con otra persona cualquiera. Eso acá lo hemos visto bastantes veces. Yo cuando te hablo a vos, no te hablo ni a tu ojo, ni a tu nariz, ni a tu cuello. Hasta si yo te hiciera una radiografía o te abriera así y mirara adentro tuyo, no te voy a encontrar a vos, Nancy. Voy a encontrar tu pulmón, tus huesos, tus músculos, tu hígado. Lo que vos sos es invisible. Entonces, y es un misterio, lo que cada uno de nosotros es un misterio, o sea, tenemos en nosotros mismos la vivencia de lo mismo que podemos hacer con el universo como cuerpo de Dios, ¿no? Yo puedo mirar y no lo veo a Dios, pero Dios se está expresando a través de las cosas, ¿no? Y yo capaz no lo puedo conocer, pero sí puedo interactuar con él. Y bueno, pero yo no sé ustedes, pero por ejemplo, cuando miro el universo, me parece también que Dios es como un gran artista, tiene mucho sentido de belleza. Yo estoy recibiendo en Instagram las imágenes de una cosa que es de aves, ¿no? Aves hermosas. Y es impresionante las aves que hay en el universo, los colores. Bueno, Rubén nos ha mandado a veces algunas, las mariposas. Digamos, yo veo eso y digo, bueno, acá hay un artista acá atrás. O mirando las nubes simplemente, ¿no? Y también a veces me parece que Dios también es alguien con sentido del humor. No sé si a ustedes les ha pasado que Dios les ha hecho algún chiste alguna vez. El asunto es estar atentos. Estar atentos. Bueno, entonces, la Disculpame, Ana. Sí. Eso es de estar atento a lo que vos decís, ¿no? A ver la acción de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Ese estar atentos, esa observación de que que en cada cosa está Dios. Bueno, nos lleva este año, sobre todo, que hemos estado con más tiempo disponible algunos, que nos llevó a profundizar en ese estar atentos y tratar de ver a Dios en cada instante de nuestra vida y en cada cosa, ¿no? Porque todo viene, si vemos que el universo es átomos, todo lo que nos rodea son átomos y todos venimos del mismo lugar. Es como una regadera, ¿no? Que cae agua y se abre en una flor y de ahí salimos todos, de la misma fuente.
salimos todos de la misma fuente y somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal en la cual cada día aprendemos a conocernos mejor y de la misma forma vamos conociendo más a Dios. Sí, lo que pasa es que hay otras personas que la experiencia del COVID las hundió en la desesperación, en la soledad, en el sinsentido. Quizás porque le faltó esa fuente, ¿no? Esa conexión cielo y tierra. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero a su vez siento a veces impotencia, porque esta conexión, este cambio de paradigma, no se puede transmitir así a una persona que no lo tiene, ¿no? Por lo menos yo nunca he podido. Al principio, y les habrá pasado a ustedes, que uno empieza el camino espiritual y quiere convencer a todo el mundo, y no, a lo sumo con el ejemplo, ¿viste? Pero... como vos bien dijiste, el mensaje es que no hay que convencer. No. Que a cada uno le cae la ficha en el momento adecuado. Y todo es lo que tiene que ser para esa persona. Cuando podemos aceptar eso, vos sabés que yo me liberé, porque durante años, como catequista, uno quiere convencer. Claro. No convencer, pero sino tener todos los argumentos para demostrar, ¿sí? Y bueno, era una carga muy pesada que llevaba, porque no, como vos decís, no lo convencer así nomás a nadie. Y vos sabés que en casa de herrero, cuchillo de palo, más todavía. Sí, entonces, tal cual. Cuando yo comprendí esto, ¿no? Que estamos viviendo lo que cada uno tiene que vivir, y que cada uno va a despertar cuando le toque su despertador, le llegue su hora. Vos sabés que me liberé, dije, bueno, ya está, cada uno es como tiene que ser. Y yo no tengo que convencer a nadie, más que convencerme a mí misma y sí, demostrar que Dios existe en mí, en la acción de Dios cada día. No tampoco pretender ser perfecto, ¿no? Porque también eso, si no, va para el otro lado. No, además, si está tan lejos que para qué vamos a intentar eso. ¿Viste? Yo por eso acá en Dios Adentro y Dios Afuera no vendo nada, no pretendo convencer a nadie, pero sí lo quiero ofrecer como un lugar de encuentro para gente que ya está convencida más, o que ya vibra en esta frecuencia. Porque sé por experiencia de haberme sentido muy sola espiritualmente. No hay mucha gente que sienta una espiritualidad no dogmática, amistosa, de posibilidad directa de contacto con lo divino, sin intermediarios, sin manipulaciones, sin miedos. Por eso nos van juntando, ¿viste? Nos van juntando, de arriba y dice, júntense. El viento, por eso también nació Espacio Encuentro. Porque yo sentía que había... Contá un poco, dale. No, bueno, el grupo de Facebook, Espacio Encuentro, que nació con la pandemia, porque yo dije acá, yo doy gracias permanentemente y como digo, me siento bendecida porque estoy en un lugar privilegiado, ¿sí? Vivo en el campo y la verdad, entonces dije, este privilegio que tengo yo no puede ser, tengo que acompañar a los demás. Tengo que acompañar, tengo muchos amigos, y bueno, y así fue surgiendo Espacio Encuentro, así como Dios Adentro, Dios Afuera. Espacio Encuentro es un lugar donde nos acompañamos en compartir la espiritualidad en la diversidad. Sí. Así como Dios creo que es la unidad en la diversidad también, ¿no? Bueno, la propuesta para esta semana entonces es tratar de escuchar a Dabar, ¿no?
la palabra divina, logos, expresándose en todo lo que nos pasa. No, y les puedo asegurar que Dios tiene mucho sentido del humor. No sé, por ejemplo, hoy mismo, a la mañana, yo estaba pensando en preparando estas charlas y decía, porque estaba viendo otro lugar donde se dice que la solución última de todo es el amor, y la clave del amor, y qué sé yo, y en una de esas suena el teléfono, y era una prima mía que no me la banco, ¿viste? Digo, ay, no la atiendo, y después digo, ¿cómo no la atiendo? ¿Viste? Así que bueno, yo lo sentí como que Dios me hacía un chiste, ¿no? Como diciendo, así, tanto amor, bueno, a ver, sí. Así es. Sí, así es. Sí, a veces me ha hecho caer libros casi sobre la cabeza. Una vez que, bueno, estaba buscando un dato que no era importante, porque además pasa con los datos que no son algo muy importante. Estaba en la librería Kier y estaba por pagar y de repente se escuchó un ruido como una explosión, ¡boom! Y cayó delante mío un tomo gordo de una historia del arte abierto ahí con esa cosa que yo había expresado una duda, no había Google en aquella época, ¿no? Y yo no lo podía creer. Era un dato secundario sobre un cosito de madera, no era nada importante, pero bueno, nada. Pero les digo, estén atentos porque no se dejen convencer por la actitud imperante de que todo, claro, Marta se ríe, de que todo es casualidad, todo es por azar, nada tiene sentido, no, todo, y aparte la inteligencia divina es infinita, esa es otra de las cosas que podemos ver cuando vemos la complejidad del universo. Entonces, todo, como dijo Jesús, no crece un pelo sobre tu cabeza sin que la inteligencia infinita lo sepa o lo provoque. Y eso se llama vía positiva porque me hace vivir una vida con mucho más sentido. Es muy distinto si yo me levanto a la mañana y empiezo a escuchar todo como la palabra del universo, llamémosle para no decir Dios. Es el universo hablándome. Recuerden la palabra entonces dabar. Acá también Matthew dice que mirando el universo veo que Dabar, la palabra divina, está siempre activa. O sea, Meister Eckhart dice, Dios está siempre en trabajo de parto, acostado dando a luz, dice. Es imaginativa, es juguetona, ¿no? Siempre digo, un ser que creó la jirafa, ¿no? Tiene que tener sentido del humor, porque ese bicho es cómico. Es un juego de creatividad. Y solo tenemos que verlos, cambiar el paradigma, ¿verdad? Entonces Matthew dice, si vamos, lo único que vamos a mirar es que el pecado, ¿viste? Y que nos tenemos que salvar del pecado, bueno, dice que eso trae mucho sufrimiento. Bueno, si tienen ganas, anoten, estén atentos y anoten lo que les haya parecido que haya sido un mensaje divino. Aunque en el momento les parezca intrascendente. Van a ver que después cuando uno lo relee, dice la pucha, ¿cómo pasó esto? ¿No? A veces uno va caminando y escucha un pedazo de conversación que le está contestando justo algo que estaba pensando. Sí. Así que si tienen ganas, anótenlo. Sí. Bueno. Ahora me dijo, por ejemplo, que la jirafa la creó así para poder podar los árboles. Los árboles es como una poda en altura, digamos. Claro. Bueno, si puedo, yo también hablo de un animalito que es el proceso oruga, crisálida, mariposa, ¿no? Bueno. Y no sé si lo tomé de algún lado, pero yo lo uso para graficar lo que sería
un tema de la evolución, ¿no? Una cosa sería el humano común, salvaje, la oruga, después se entra en el proceso alquímico de la crisálida, y vía voluntad, como acá los que estamos intentando algo así como lo que pienso, en algún momento, voluntad, cambios, etcétera. Bueno, aparece el iluminado, la mariposa, o otro ser de otra naturaleza, ya más ligado a lo que se diría divinos o semidivinos, santos, o cualquier nombre que se diría, ¿no? No sé dónde leí así una frase muy linda que decía: la oruga, cuando entra en la crisálida, cree que se está muriendo, ¿no? Como nosotros, creemos que nos morimos y en realidad quizás nos transformamos en mariposa. Rubén, vos querías decir algo, me parece. Bueno, ahora no sé si cuadra con lo que veníamos No, hablando. no importa. Pero un poquito lo que decía Liliana, ¿no? Esta mañana se me ocurrió de repente pensar que Dios nos ha convocado a esta existencia, ¿no? O sea, que todos y cada uno tenemos la misión de ser quienes somos, pero es como una especie de privilegio que tenemos. Lo sentía como una especie de privilegio. No sé explicarlo bien, ahora sí me embrolló un poquito la cabeza, pero sentía como una especie de privilegio al ser convocado a esta existencia, al tener que ver con todo esto, ¿no? Y es un poco lo que decía Liliana, al hecho de que uno de repente se encuentra como agradecido, privilegiado de estar, de poder tener un contacto con Dios, ¿no? De sentir esa necesidad, ¿no? De contactarse. Y yo lo asocio un poco con eso, con la maravilla, digamos, de haber sido convocados a la existencia. No, es muy importante, porque cada uno de nosotros somos únicos, y el universo tardó 14.000 millones de años en hacernos. Eso que vos decís es tan importante. Salir de la mirada antropocéntrica y mirar desde una mirada más cosmológica es un milagro, y aparte que seamos únicos. Y estos átomos que me componen están acá desde hace 14.000 millones de años. Vaya a saber dónde anduvieron antes, ¿no? Antes que estén en este momento. Y es un privilegio. Y el segundo, un minuto. Y el segundo privilegio es ese de sentirse convocados, llamados a contactar lo divino, porque eso viene de Dios también. Sí, perdóname Liliana, sí. No, que los que creemos en la reencarnación sentimos de que hay un plan divino, un camino álmico, ¿no es cierto? Y que antes de llegar a este plano, nosotros hemos decidido dónde vamos a nacer, qué circunstancias van a ocurrir en nuestra vida como aprendizaje, y que si estamos en este momento de la humanidad, con el COVID y todo eso, tenemos una misión, los que podemos tener esta apreciación de saber que somos seres espirituales viviendo una experiencia que tenemos que sin convencer, pero aportar, estar. ¿Será que se cortó? Sin convencer, pero qué? Claro, aportar a la humanidad sí. El sentido espiritual. Tenemos que reconectarnos, ¿no? Que la humanidad se pueda reconectar. Convenciendo, no vamos a salir a convencer, pero sí difundiendo, como lo hacemos, ¿no es cierto? Sí, y sobre todo tratando de ser nosotros coherentes y
Exacto. y Bueno, hacerlo. eso es la coherencia mente-corazón, Sí. es lo que se pide en este momento. Pero esa ustedes no coherencia. saben, creo, porque no tienen la oportunidad que tengo yo de contactar con tanta gente que me escribe, aunque no venga a los talleres ni nada, y no saben cuánto, un poquitito de espiritualidad, cómo los ha transformado a cada uno en alguien muy importante en su familia. Relatos que me cuentan familiares de familias que caen en la desesperación, porque bueno, el suegro se muere, otro que se está mudando, se pelea, qué sé yo, y la persona que tenga, aunque sea un poquito de conocimiento de esta sabiduría, yo siempre les digo, ustedes ahora tenés un rol muy importante en tu familia, de llevar paz, y aunque porque uno a veces no se da cuenta, dice, no, pero esto es obvio, es una pavada. No, por eso fíjense cada uno en sus familias o en las personas que encuentran. A veces no tenemos conciencia de lo importante que podemos ser. O que puede ser, no uno a nivel personal, pero sí el poco... La energía que uno transmite, la energía positiva que uno Tal transmite, cual. en lugar de mirar la mitad del vaso vacío, mirar la mitad del vaso lleno. Sí, Eso, sí. Eso en este momento es fundamental, ¿no es cierto? Sí, porque estamos viviendo lo tóxico que es las noticias que te machacan y terminan envenenándote. Tal cual. Bueno, ok, Nancy, bendiciones. Bienvenida. Bueno, vamos a ir terminando. Hermoso. Sí. Bueno, bárbaro, gracias. Hermoso. Bueno, me encantó y Matthew tiene mucho material para transformar nuestras vidas realmente. Así que bueno, gracias por todo, Gracias. bienvenidos los y las nuevas y los y, Gracias y a los todos. y las usadas, Muchas gracias. las antiguas. Gracias. Gracias por venir y bueno. Bye, muchas gracias. Bueno, Mirna, besos a todos. Bendiciones. Abrazo para Bendiciones. todos. Que descansen. Bendiciones. Igualmente. Hasta el martes. Chao. Hasta el martes. A ver.